Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Bueno, aquí estamos un día más en Pequeñas Historias Misioneras, como acaban de escuchar. Les habla Javier López y me acompaña, como siempre, Justo Amado, de las Obras Misionales Pontificias. Sí, que es la casa que nos proyecta aquí misionalmente a hablar de la misión y de los misioneros, ¿no? Y de estas pequeñas historias, ¿no?, que contamos, que tan agradecidamente Justo nos acerca, porque su labor es redactar noticias en las Obras Misionales Pontificias. Tiene una agencia de noticias que se llama OMEPRES. No quiero darte mucha bola, Justo, que si no luego te subes mucho. Sí, pero bueno, ya como llevamos 130 programas, yo creo que deberíamos de dejar de presentarnos. Es Javier y Justo. Pero para la gente nueva que no nos conozca... Bueno, pues ya verás cómo se engancha a los anteriores y... Somos realmente... No, bueno, venga. Dejamos de bromas, ¿no? Empezamos. Saben que si quieren colaborar con nosotros o escribirnos o decirnos cualquier cosa, pueden escribirnos al correo que nos facilita Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y como decía Justo, que el quien quiera conocernos, en su buscador habitual de internet, poniendo Pequeñas Historias Misioneras, le aparece el listado de Radio María. Y también saben que pueden escucharlo en Apple Podcasts, en Spotify, en el canal iVoox de OMP. Ahí pueden escuchar todos los programas que ya hemos hecho. Y hoy vamos a hablar de un misionero poeta y de 3 parroquias en la jungla amazónica. Bueno, qué planteamiento más novedoso. Bueno, estaba pensando que con la limitación que tenemos de tiempo sí te va a dar tiempo a hablar de todo. Bueno, nos vamos, para hacernos una idea de cuándo comienza esto, nos vamos a una cosa que se llamó la fiebre del caucho. La fiebre del caucho. Sí me suena. El caucho pues sale de un árbol que gotea un látex, que ese látex pues es de donde sale el caucho, ¿no? Claro, tenemos que pensar que cuando empezaron las máquinas de vapor y lo que se llamaría la revolución industrial, tener un material que fuese gomoso, impermeable, pues era un prodigio, porque los émbolos, por ejemplo, de las máquinas de vapor con caucho, mejor. Y después también, cuando empezó el automóvil, lo que eran las ruedas de los coches, que sabemos que están hechas de caucho, pues, etc. Claro, ¿qué pasa? Que el sitio donde más árboles de caucho había era lo que es la Amazonía, ¿no? Y entonces, de 1880 a 1912 se produjo como la fiebre del oro esa de Estados Unidos, donde iban todos a California a buscar oro y después a Alaska. Sí. Pues aquí hubo una fiebre del caucho que hizo que de repente en una zona que había sido poco explorada y también porque era muy difícil vivir allí, en toda la cuenca del Amazonas, sobre todo teniendo en cuenta que sube y baja el río y inunda, etcétera, pues hubo un boom, sobre todo, y tenía como capital de ese boom Manaos, ¿no? La capital de ahí de la Amazonía. Sí. Fíjate qué boom tuvo y qué cantidad de dinero se movió, que Manaus fue la primera ciudad de Brasil en tener energía eléctrica. ¿Ah, sí? O sea, no Río de Janeiro, la capital, ni Recife, ni ninguno. Brasilia le quedaban muchos 100 años para existir. O sea, fue la primera ciudad en tener electricidad. Y después tenía un palacio de la ópera. O sea, se estrenaba, por ejemplo, una ópera en París, después en Londres y después en Manaos. Para que te hagas una idea de la cantidad de dinero que se movía. Claro, el caucho, hay diversas etimologías, dicen que viene a decir más o menos el árbol que llora. Como llora ese látex. Y en este caso yo añadiría que era el árbol que hacía llorar. Porque gente muy desarmada y toda esta sociedad de caucheros, que era como se llamaban, pues extorsionaban a los indios, extorsionaban a los recién llegados. O sea, el trabajo era durísimo, moría mucha gente. Después, como ocurre siempre con la codicia, no solo con el caucho, sino en todas las codicias, todas las fiebres de codicia que ha tenido el ser humano en todas partes de la Tierra, pues lo último que se piensa es en las personas, ¿verdad? Entonces, aquello duró más o menos hasta 1912. ¿Qué pasó en 1912? Los ingleses
se dieron cuenta de que esto es una mina de oro, y encima se la están llevando los brasileños. ¿Sabes? Es verdad que después había muchas compañías extranjeras, pero entonces robaron semillas y las plantaron en Malasia, al otro lado del mundo, y allí se dio de vicio. ¿Ah, sí? Y entonces, claro, de tener las plantaciones a la orilla del mar, recogerlas y llevárselas para las industrias, era mucho más fácil que tenerlas ahí al fondo del Amazonas, buscando los árboles, etcétera, etcétera. Entonces acabó la fiebre del caucho, y con ello, ¿qué dejó la fiebre del caucho? Pues cosas que habían sido como palacios acabaron siendo ruinas. Y es en este momento cuando empieza nuestra historia. Vale. Nos hemos situado, ¿no? Sí. Vale. Entonces, en 1925, que han pasado como 10 años de la fiebre del caucho, el Papa Pío XI, el Papa de las Misiones, sí, el del Dómun, el de los 100 años del Dómun, creó la prelatura de Labrea. Hasta ese momento había una diócesis inmensa, la diócesis del Amazonas, que actualmente es la archidiócesis de Manaos, porque la capital era Manaos, y entonces dividió una parte no pequeña, que la llamó la prelatura de Labrea. ¿Por qué hemos empezado diciendo 3 parroquias? Porque literalmente separó 3 parroquias de Manaos. Lo que pasa es que esas 3 parroquias eran más o menos la mitad de España. Y eran. O sea, para que te hagas una idea, 3 parroquias de la mitad de España, y era lo que sería la cuenca del río Purús, que es el afluente yo creo más largo del Amazonas. Para que se haga una idea, el río más largo de Europa es el Danubio, y este le supera por varios kilómetros, ¿no? Sí, por muchos kilómetros. Entonces ese era el río Purús, que es, si uno ve un mapa de Brasil, se ve la raya del Amazonas, pues una raya que sale de Perú, muy larga, y antes de Manaos se junta con el Amazonas. Ese es el río Purús, por la parte del sur. Entonces, es un río gigantesco, una zona gigantesca. O sea, es que pues eso, tiene casi 240.000 kilómetros cuadrados. Claro, no son 240.000 kilómetros cuadrados con carreteras y tal. Ya. O sea, de pura jungla, etcétera. Habitados actualmente por unas 80 o 90.000 personas. Para que se haga una idea, la mitad de España por 80 o 90.000 personas. No sé, impresionante. Y entonces, bien, la crea. Pues muy bien, muchas gracias, señor Papa. Pero, ¿quién se va a encargar de esto? O sea, si se crea en 2025 sobre el papel, pero alguien tiene que hacer algo, ¿sabes? No. Hay que buscar quién se encarga de esto. Y entonces, ¿quiénes se encargaron? Los agustinos recoletos españoles, que dieron un paso adelante. Y entonces se crea en 1925, en 1926 le dicen que sí, sin saber dónde se están metiendo, pobrecillos, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos a veces de diócesis, etcétera, prelatura, igual a los oyentes, a muchos les suena raro. Una prelatura en realidad es una diócesis que está en formación, que se la encargan a un prelado, que normalmente no es obispo, ¿eh? No. En este caso, desde el principio dijo, no, tiene que ser obispo, etc. Pero ya veremos más adelante. Y entonces, los agustinos recoletos dijeron, pues venga, adelante, ahí estamos, nosotros iremos. Los agustinos recoletos no hay que confundirlos, aunque son casi muy parecidos a los agustinos a secas. O sea, los agustinos recoletos es una cosa española del siglo XVI. Si se acuerdan, por lo menos algo de cultura religiosa tendrán, que hay carmelitas descalzas. También hay mercedarios descalzos. También hemos hablado aquí de una reforma que hizo San Pedro de Alcántara, en los tiempos de San Pedro de Alcántara, de la orden franciscana. Entonces, en el siglo XVI se tomó conciencia de que había que hacer una vida religiosa más profunda, las órdenes religiosas. Entonces, los agustinos tuvieron una especie como de concilio provincial aquí en España, en Toledo. Y entonces dijeron, no, hay que ser más observantes, más como pasó con los carmelitas. Y entonces hacían mucho énfasis en una cosa que se llamaba la recolección, que no era la recolección del maíz, sino que era tener más interioridad y más vida de comunidad, más... O
sea, hacer más comunidad y rezar más, básicamente. Por eso se llaman recoletos. Porque teníamos más. Entonces, al final, pues esto acabaría siendo una orden religiosa, pero fíjate, no se aprobó como orden religiosa, creo que hasta inicios del siglo XX, 1900 y algo, 10, 11 o 12, por ahí. ¿Tanto? Sí, o sea, era como formaba parte de los agustinos, pero era más rezaban más, por decirlo de alguna manera. Vale. Y entonces, ellos fueron los que asumieron la nueva prelatura del Ágora. Claro, hay que pensar que estamos en 1925, 26, 27. Claro, más o menos la gente tiene claro cómo es el mundo, pero no tienen internet como nosotros, que sabemos todos de mapas, planos, cuánto se tarda de un sitio a otro, si hay vuelo de avión para, ¿sabes? Si hay un Benedicto, ¿sabes? Sí. Era un mundo, o sea, no sabía esta gente no sabía dónde se estaba metiendo, a mí me impresiona. Y entonces, claro, llegaron allí los 3 o 4 primeros agustinos recoletos y vieron aquello y dijeron, Dios mío, ¿dónde vamos? Dios mío, ¿Dónde nos han metido? O sea, realmente no pondría yo la palabra desánimo, pero se dieron cuenta de lo que había. O sea, es una extensión inmensa, que muchas zonas son agua, literalmente. La gente está muy dispersa. Los caucheros han hecho una escabechina aquí de moral, literalmente, y después la iglesia, porque intentaron muchas veces entre franciscanos, jesuitas, el clero diocesano brasileño, pero aquello no habían dejado nada, aquello era literalmente un erial. Entonces, ¿y quién fue el que dijo, bueno, venga, no pasa nada? Pues fue yo he querido que fuese el protagonista de nuestras pequeñas historias misioneras, porque me gusta mucho, aparte de que es un poeta, me gusta mucho su nombre. Su nombre era Ignacio, no Ignacio. Ignacio Martínez. Ignacio Martínez, que fue uno de estos primeros agustinos. Y de hecho, fíjate qué lío tenían tanto la Santa Sede como la jerarquía ahí en Brasil, que le nombraron prelado en 1930. O sea, en 1925 se crea, en 1926 se la encomiendan a los agustinos, y hasta 1930 no nombraron un prelado, que es este chico, porque lo nombraron con 28 años. 28 años, era joven, 28 años. Y entonces, yo creo que lo nombraron prelado porque fue el que, con una expedición que hizo, ya dijo esto es genial, ¿sabes? Esta misión será un desastre o lo que sea, pero esto es genial. Salió, o sea, fíjate, llegaría a 1926, el 2 de abril de 1927 sale de expedición, o sea, llegaría pues ahí a Lábrea, que a todo esto había sido no era como Manaus, pero había sido una ciudad importante con lo del caucho, pero ya se habían ido todos y aquello era todo decadencia, ¿no? Pues sale de ahí, el 2 de abril de 1927, a hacer una cosa que se llamaba, las expediciones estas se llamaban desobrigas. ¿Qué significa desobrigas? Más o menos el sentido. Desobrigas, desobligar. Ah, vale. Desobligar. ¿Qué significa desobligar? Porque las expediciones estas lo que buscaban era que la gente confesase y comulgara. Y así cumplía el precepto el mandamiento de la Iglesia. De los 5 mandamientos de la Iglesia. Sí, entonces, comulgar por Pascua Florida, confesarse al menos una vez al año. Entonces, claro, a nosotros que vamos andando por aquí por Madrid y nos encontramos un montón de parroquias, desobligarnos es muy fácil. Pero si tú vives en un puesto perdido y eres un fiel, aunque soy indígena, pero soy fiel a mi fe, etcétera, comulgar por Pascua Florida es un desafío, ¿sabes? Y confesarme también es un desafío. Bueno, y ir misa todos los domingos y fiesta temporada, ese lo quitaron, ¿no? Directamente. Sí, directamente. Pero por lo menos este podría nada. Sí. Entonces, o sea, salió el 2 de abril y volvió el 2 de agosto. O sea, abril, mayo, junio, julio, agosto. 4 meses dando vueltas por ahí. El primer viajecito que se hicieron de allí. Y entonces visitó
el padre Ignacio. Visitó 70 poblaciones, celebró 838 bautismos. Toma. Y 269 matrimonios. Había mucha gente que estaba, pues eso, rejuntada, que iba a ser... No. Y después predicó, dice que predicó, fíjate que hizo lista de 141 sermones. O sea que el hombre no... Entonces, claro, este viaje, yo por lo poco que he leído de ahí de Labre, dices, como que marca, dices, hombre, mira, adelante. Si hacemos esto y estamos aquí con la gente, adelante. Entonces, pues así empezó. Hay un libro digital que sacaron, creo que fue con el centenario de él, en el que salían imágenes del padre Ignacio. ¿Sí? Porque aunque le nombraron después prelado, el pobre nunca fue obispo, ¿sabes? Fue prelado y ya se quedó como el padre, ¿no? El padre, bueno. Y entonces, para hacer todo esto, fue muy necesario tener un barco. Y el barco... Sí, porque casi todo es agua. Llamado... Si eran agustinos, ¿cómo se llamaba el barco? ¿San Agustín? San Agustín. Vale. San Agustín. Además, muy bonito porque he visto una oración que decía un misionero en aquella época. Dice, tú, Jesús, eres nuestra quilla. O sea, la quilla del barco que va cortando el agua. Uh-huh. Y allí no solo va cortando el agua. A veces cuando te metes en los ramales, pues va cortando casi las ramas, ¿no? Pues eres nuestra guía, eres el que nos va abriendo camino. Uh-huh. Que es bonito, muy bonito, ¿no? Es bonito. Es bonito. Entonces, claro, este hombre estaba contentísimo. Dice, esto lo hemos renovado, vamos a ir adelante y vamos a ir a por ellos. Y entonces, ¿qué pasó? Este hombre había nacido en Burgos, en Baños de Valdearados. O sea, imagínate, de salir de Burgos, donde ni agua, ni mar, ni nada. Ni nada, ni bosques, ni... a plena marea. Y entonces se dedicó a hacer muchísimas desobrigas de estas. Y también empezaron los misioneros, claro, tenían que hacerlo todo. Tenían que hacerlo todo. O sea, tenían que poner hasta hacer las casas. ¿Sabes? Porque no valía una choza para una iglesia. Ya que nos ponemos, pues vamos a... Entonces, ¿y qué pasó? Que después de estos viajes, resulta que el pobre hombre, a los 40 años de edad, o sea, ¿te acuerdas? Lo nombraron con 28, ¿no? 12 años. 12 años. Después, pues, murió. Murió en uno de estos viajes. Se quedó en la barca muerto. Qué joven, ¿no? Sí, con 40 años, fíjate. 40 años. 12 años de vida ahí entregada, uh-huh. Pero vamos, que sin parar. ¿Pero un accidente fue o...? No. O sea, yo... tenía todo el mundo consideraba que era santo, con la entrega que tenía, la alegría, el vamos a por ellos, ¿verdad? Pues a mí me pareció, me parece la típica figura de esta de misionero que nadie conoce, uh-huh. ¿Verdad? De estos que decía el Papa Francisco, decía que un cardenal brasileño, cuando visitaba sobre todo estas zonas, y yo creo que estaba refiriéndose a Lábrea, le había dicho, uno entra en los cementerios de las poblaciones y ve ahí las tumbas de los misioneros, que nadie conoce. Murieron, los enterraron donde cayeron. Y eso es, a mí me parece que es como la coronación de la entrega al Señor. De gente que voy a anunciar tu evangelio hasta el fin del mundo y hasta donde llegue, Señor. Si total, mi patria es el cielo. Uh-huh. Pues hasta aquí he llegado. Y entonces cumplí, Señor, contigo, ¿verdad? Es muy bonito. Bueno, bonito. Y el caso es que tenía una poesía que es que a mí me gustaría leerla, si no es... Pues... sí, tienes tiempo. No da tiempo. Sí. Es una de las poesías que recoge pues, el optimismo y entrega a Dios de este hombre. Dice, santo es vivir la vida misionando y el purús navegando en procura de almas para Dios. Lindo el vivir que marcha sonriendo, a todos bendiciendo, cual bendecía a todos el Señor. Nada hay mejor que hacerse misionero, apóstol verdadero, intrépido soldado de la cruz. Nunca en nada mejor pudo emplearse la vida y acabarse que luchando y muriendo por Jesús. Amo, Señor, las almas que creasteis, y a mí las confiasteis, y la sangre preciosa redimió.
dadme el don de deciros sonriente, ninguna de mi gente, ni una que vos me disteis se perdió. ¿Para qué yo querré mi pobre vida, si ella no es consumida como lámpara que arde en vuestro honor? Es guapo, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Además tiene muy chula. Y esto que decía yo de ahí hasta morir en la raya, ¿no? Pero muy misionera, ¿eh? Muy misionera, sí, es preciosa. Sobre todo es que es nada hay mejor que hacerse misionero apóstol, ¿verdad? ¿verdad? Fue misionera, sí. Y entonces, a mí me parece una cosa... Y era poeta, aparte de todo lo que hacía, era poeta. Sí, o sea, el hombre se ve que tenía que andar de un lado para otro. Y aprovechaba y iba escribiendo. Bueno, lo bueno que hicieron los agustinos, fíjate qué sitio tan terrible era, que tuvieron que hacer una casa que todavía existe, una casa en Manaos, o sea, fuera de la diócesis, fuera, digo, de la prelatura, de la diócesis de Labrea, en Manaos hicieron una casa como de apoyo a los misioneros. También porque no había otra manera de entrar. O sea, tenías que llegar a Manaos y de ahí ya entrabas hacia... Manaos está perdido, pues esto está muchísimo más. Que ahora mismo es la parroquia de Santa Rita en Manaos. O sea, de ahí salió una parroquia. Ya que estaban ahí, ya que, como decimos siempre, ya que, pues estaban ahí. Y después, fíjate, en 1949, ya llevaban, sus 20 años allí, crearon una parroquia, en una zona todavía más remota, más abajo todavía, San Agustín de Terroir, ¿no? Que fue el embrión de una ciudad que se llama Pauini. O sea, para que te hagas una idea, o sea, iban creando según iban avanzando, ¿no? Las misiones se iban creando. Sí, además, y claro, se pusieron a hacer lo que era la iglesia de madera, todo bien hecha. La gente alucinando, qué bien la están haciendo. Bueno, será por madera allí, ¿no? No, pero o sea, no ponían una... Ya. Que la hicieron muy graciosa. Y ya en 1954 llegaron las misioneras agustinas recoletas para hacerse cargo de una escuela. ¿No? Y también los hermanos maristas. Fíjate ya, los hermanos maristas se sumaron ahí en la parte que les tocaba a ellos de educación. Apoyo. Yo creo que tienen 2 o 3 escuelas ya y en Labrea. Entonces, oye, que está muy bien que se sumaran. Y después, para que te hagas una idea, que estamos sin nada, el aeródromo que hay ahora en Labrea, lo que es el trazado y cómo está, lo hicieron ellos. Ahora es un aeropuerto del estado de Brasil y tal, lo que tú quieras. Pero ese, donde está la pista, etcétera, lo hicimos nosotros, quitamos los árboles, limpiamos todo. O sea, para que te hagas... lo hacían todo. Tengo la pregunta de que hasta 1927 no se había empezado a introducir el evangelio por esa zona. No, si ya había. No, como decía antes, había habido intentos de los franciscanos, había habido sacerdotes diocesanos, pero no habían hecho ya como parroquia Santa Rita y luego el San Agustín. Porque esto de Labrea, para que te hagas una idea, a mí me parece que se parece. Esto sí que es un territorio de misión en el sentido de que por más que hagas, la gente va a estar siempre dispersa. O sea, no te cunde. No te cunde. Pero no es, llegas a una diócesis, por ejemplo, aquí hace 30 años así que se creó Alcalá o la diócesis de Getafe, empezarían sin catedral, aunque empezarían sin seminario, pero bueno, lo vas poniendo. Pero es que aquí la población es tan dispersa en la superficie de la mitad de España que tienes que estar siempre dedicados a ellos, ¿no? O sea, viajando, estando con ellos. No te da para construir... No te da para... De hecho, uno de los problemas que hacen es que no tienen vocaciones. ¿Pero cómo van a tener vocaciones? No. O sea, 100.000 habitantes. Pues, joder, todos dispersos. Es muy, muy difícil. Entonces, a mí me parece que la entrega... De verdad que hay que darle las gracias a los agustinos recoletos por lo que han hecho ahí. Y por lo que han hecho en todas partes del mundo, pero también ahí, ¿verdad? Bueno, también saludamos al Monseñor Santiago Sánchez, que es agustino recoleto, que estará de obispo en Labrea, que aquí le entrevistamos y tenemos relación con él. Es majísimo. Todos los que han pasado por ahí son majísimos, porque han pasado... creo que es Navarro, ¿verdad? Pues creo que sí. Ha habido un vasco, otro navarro anteriormente, Así que nada, burgalés, ¿verdad? Justo, se nos acaba el tiempo. Solo recordarles que si quieren escuchar historias como esta, como la que ha contado justo ahora mismo, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas Historias Misioneras
Radio María si quieren y lean al listado donde están todos los podcasts que hemos realizado. Incluso saben que pueden escucharlo en Apple Podcasts, Spotify, en iVoox de OMP, ahí están todos nuestros programas. Y que si quieren escribirnos, ya saben, pueden hacernos al correo que nos facilita Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Pues nada, justo ya hasta el siguiente capítulo. Venga. Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.